Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Dani Rodrigo González y soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la naturaleza de la virtud, ética y la responsabilidad moral. Actualmente dentro de la materia de ética en la docencia de la matemática. Para ello es necesario aclarar ciertos conceptos. La virtud, para Aristóteles, dice que es la fuente de las mejores acciones y pasiones del alma. Es capaz de disponernos a realizar los mejores actos y a obrar bien y siempre mejor, de acuerdo con la recta razón que es elegida desde una disposición intelectual denominada prudencia, encargada de unir el conocimiento y la acción. Entonces, para Aristóteles, ¿qué era la virtud? Podríamos decir que son acciones o las mejores acciones que se pueden desarrollar. Eh, También al hablar de la virtud es necesario aclarar otro concepto, que este concepto es el vicio, lo contrario a la virtud. Entonces, que el vicio es el error por exceso o por defecto. Aquí nos damos cuenta que la virtud está dentro de un punto medio, ¿ya? Porque existe el exceso, ambas partes, el exceso y el defecto. Son dos cosas y dentro de ese en medio está la virtud. Ahora, ¿qué pasa en este caso con el vicio? Eh, en este caso podríamos poner un ejemplo práctico, un límite de velocidad. Puede que al estar en carretera haya un límite mínimo de velocidad y un límite máximo. Entonces, al estar entre el punto mínimo y el punto máximo de velocidad permitida, estamos, por decirlo así, en el área virtuosa, ¿sí? Según lo que describe Aristóteles. Pero si nos excedemos del límite que nos estipulan en carretera, entonces caemos en lo que es un exceso. Y si nos vamos por debajo, entonces en un defecto. En el material que leíamos habla acerca de el miedo, el temor, de la cobardía en este caso. Ahora, si una persona por defecto decía es miedosa, entonces lo vuelve una persona cobarde. Pero si ahora vemos el exceso, si una persona es demasiado valiente, decía que es una persona temeraria, es decir, de que era una persona que no le tenía miedo a enfrentarse a diferentes cosas, ¿verdad? Ahora, existen dos clases de virtud. Está en este caso la dianoética, que se origina y crece principalmente por la enseñanza, por ello requiere experiencia y tiempo, y también está la ética, que dice que la ética en cambio procede de la costumbre, como lo indica el nombre, se forma mediante una ligera variación del nombre costumbre. Ahora, en el caso de la dianoética, se refiere principalmente a las diferentes habilidades que pueda tener una persona. Por ejemplo, una persona que sea hábil eh, en, para tocar o desempeñar un instrumento, por ejemplo, el piano. Cuando una persona es muy hábil al tocar cierto instrumento, la gente lo elogia y le dice que es una persona virtuosa en desarrollar ese instrumento. Ahora, en el caso de la ética se refiere más a la parte emocional, a las acciones máximas de bondad, podríamos decirlo. Cuando quieres hacer un gesto noble por otra persona, entonces se refiere a la parte emocional. Entonces es así las dos clases de virtudes, la dianoética, la parte de las acciones en el ejercicio de diferentes eh, situaciones o que nos podemos desarrollar. Y la ética se refiere a la parte emocional. Ahora dice en la parte de abajo de este hecho resulta claro que ninguna de las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza se modifica por costumbre. Ahora, ahí menciona claramente de que de estas dos clases de virtudes no nacemos con ambas dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque una persona cuando nace no trae aprendido a tocar un instrumento, a ser hábil en un área determinada, ni tampoco cuando uno nace es emocionalmente noble
ejercer diferentes tipos de acciones. Porque, por ejemplo, para ser emocionalmente una persona noble, tuvimos que haber tenido una influencia, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros padres nos tuvieron que haber inculcado ciertos valores, ciertas conductas que nos reflejaron en nosotros. Ahora, por ejemplo, si vimos el ejemplo de nuestros padres, que ellos eran nobles o hacían acciones buenas, entonces esas mismas acciones las replicaban sus hijos. Entonces vemos ahí esos dos tipos de clases de virtud. Las virtudes se adquieren como el resultado de los ejercicios y de las prácticas conducentes, y es necesario obrar primero. En la interacción con los demás hombres es que nos hacemos justos o injustos en nuestra actuación en los peligros. Habituándonos a sentir miedo o coraje, nos hacemos valientes o cobardes. Lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? De que para poder tener la virtud de ser noble con las demás personas tuvimos que haber tenido un ejemplo de nuestro alrededor, de nuestros padres, de algún familiar, de algunos amigos, ¿verdad? Y de igual manera, lo que decía el texto, de que las personas con las que nos rodeamos influyen mucho en eso. Vemos y hay un dicho que dice que el que entre lobos anda aprende a aullar. Y también está el proverbio bíblico que dice que no desees estar con los hombres malos, dice, o no envidies a los hombres malos ni desees estar con ellos. Ahora, ¿por qué hago alusión a esto? Porque las personas que nos rodean en nuestro entorno nos van a dotar de diferentes cualidades en nosotros, principalmente desde pequeños, ¿verdad? Que se conformen que conforme a las diferentes actitudes que nosotros veamos, nosotros los vamos a ir reflejando conforme el paso del tiempo. Ahora, la virtud referida a los placeres y a los dolores. El hombre que se abstiene de los placeres corporales y se complace al hacerlo es moderado. Y quien se entristece por abstenerse es intemperante. El que hace frente a los peligros y se deleita, o al menos no se disgusta, es valiente. Y el que se disgusta, cobarde. La virtud moral, en efecto, se relaciona con los placeres y dolores. Hacemos lo malo a causa del placer y nos abstenemos del bien a causa del dolor. Ahora, en este caso, como les decía, la virtud es un punto medio. Y dentro de los excesos están los que son los placeres. Dentro de nuestra sociedad vemos que existen cosas que son placer para nosotros, pero que no nos afectan. Es decir, que es un placer moderado. Entonces vuelvo y retomo el ejemplo de la velocidad. Hay un límite mínimo y un límite máximo, ¿verdad? Y si nosotros estamos entre esos parámetros, estamos siendo moderados. O sea que también dentro de ese espacio de moderados existen placeres, como cuando disfrutamos comer algo, tenemos ese deseo y comerlo es un placer para nosotros. O, por ejemplo, encontramos placer al ir a la playa, disfrutar del entorno que nos rodea, ir a la montaña. Esos son placeres que están dentro de lo permitido, dentro de lo moderado. Sí, porque no nos hacemos daño a nosotros mismos o a los que están a nuestro entorno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los placeres? Los placeres son superando el límite de lo moderado, ¿sí? Retomando el ejemplo anterior, el límite arriba de lo máximo de velocidad que se permite. Entonces, ¿qué hay en este tipo de placeres que lo diferencia de los otros? Que en este caso o nos dañamos nosotros o dañamos a alguien en nuestro entorno. Una persona que padece de vicios como el alcohol, el tabaco y diferente cantidad de vicios, pues nosotros sabemos de que se está generando un daño a su propio cuerpo o un daño a su entorno, a su núcleo familiar. Y es ahí donde entra los placeres y a los dolores que menciona el título ahí. ¿Qué pasa? Que toda acción en nuestra vida también trae una
consecuencia. Y vemos de que hay placeres que cuando están dentro del límite máximo, es decir, de que es un exceso, ¿qué sucede? De que van a haber consecuencias negativas para nosotros. Naturaleza de las acciones de acuerdo con la virtud. Las acciones de acuerdo con las virtudes no están hechas justa o sobriamente si ellas mismas son de cierta manera, sino si también el que las hace está en cierta disposición al hacerlas. Es decir, en primer lugar, si sabe lo que hace, luego si las elige y las elige por ellas mismas, y en tercer lugar, si las hace con firmeza e inquebrantablemente. ¿Qué pasa en este caso? De que hay acciones que son buenas acciones, pero sin embargo también para saber si una persona es virtuosa o no, se tienen que contestar las preguntas que leíamos ahí. Por ejemplo, vemos la imagen ilustrada en la presentación, donde la persona está haciendo una acción buena porque está ayudando, podríamos decirlo, está ayudando de manera monetaria a una familia que lo necesita. Pero ¿cuál era su propósito según se ve reflejado en la imagen? Y ahí viene lo que hace la pregunta en la presentación y nos dice que en primer lugar dice si sabe lo que hace, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a donar sangre, estamos conscientes de que al donar sangre quizás puede que haya un poco de mareos, que quizás haya un poco de debilidad unas horas después de haber hecho la donación de sangre. Y se está consciente de los efectos que puede tener. Ahora ahí dice, en primer lugar, si sabe lo que hace. Entonces, en el caso de donación de sangre sabemos lo que estamos haciendo y lo que nos puede ocurrir al hacerlo. Ahora dice, luego, si las elige, si usted toma la decisión o no de hacerlo, y las elige por ellas mismas, es decir, de que si yo estoy de acuerdo de tomar la decisión sabiendo lo que me va a pasar a mí como persona donante, y si lo hago de manera voluntaria, es decir, que yo no me estoy condicionando por hacerlo. Ahora, y dice, y en tercer lugar, si los hace con firmeza e inquebrantablemente. ¿Qué sucede? De que podemos hacer ciertas acciones por diferentes factores y es ahí donde altera las cosas. Vemos en imagen, retomamos el ejemplo de la imagen y vemos de que este personaje está haciendo quizás caridad con la idea de publicarlo dentro de sus redes sociales y quizás ganar cierta fama o no sé. Ahora bien, y ahí se logra identificar dentro de las preguntas. Dice, las elige por ellas mismas. ¿Cuál es el propósito realmente de hacer esa buena acción? Entonces ahí podemos ir catalogando las acciones y las hacemos con virtud de nosotros como personas. Responsabilidad moral, acto voluntario e involuntario. En este caso, dentro de las acciones que nosotros ejercemos, en este caso, hablando de las personas virtuosas, hay acciones voluntarias e involuntarias, e incluso las acciones forzadas o forzosas. En este caso, las acciones involuntarias dice que son aquellas que se hacen a la fuerza o por ignorancia, dice. Y se llama forzoso aquello cuyo principio es externo y de tal clase que en él no participa ni el sujeto agente ni el paciente. Por ejemplo, si uno es llevado por el viento o por los hombres que nos tienen en su poder. Ahora, dentro de las acciones involuntarias vemos muchas veces que en los diferentes trabajos hay cosas que en muchas ocasiones no nos gustaría hacerlas. Porque son muy pesadas o porque son incómodas de hacerse. Entonces, voluntariamente no se tiene quizás ese deseo por hacerlas. Pero ¿cuál es la razón por la que se hacen? Porque recibe una orden a lo mejor del jefe. Entonces, dentro de nuestra voluntad no está hacerla, pero
existe quizás una responsabilidad u una obligación por hacerlo, ya que es parte de nuestra labor. Ese podría ser un ejemplo de una acción involuntaria. Y también están las forzosas, que dentro de las forzosas se vienen un poquito cosas más drásticas. Por ejemplo, dice ya por los hombres que nos tienen en su poder. Y vemos el caso de las violaciones sexuales. En estos casos no es que la persona tenga voluntad, la persona que está sufriendo esta situación. Entonces esta persona está cometiendo un acto, pero inducido no por su voluntad. Entonces, sino que está siendo forzada por un agente externo, que en este caso sería otra persona, ¿verdad? Y es una acción forzada. Ahora vemos en el caso de las acciones voluntarias. Y ahí lo dice, todo lo que uno hace estando en su poder, hacerlo o no. Es decir, de que si yo tengo la decisión de hacerlo o no, yo decido hacerlo, ¿sí? Sin ninguna responsabilidad, yo decido hacerlo, ¿sí? De mi voluntad. La naturaleza de la elección. La elección consiste en escoger o en evitar alguna cosa de una cierta naturaleza. Sin embargo, la opinión consiste en entender qué cosa es o a quién le cumple o le conviene y de qué modo. Nuestra opinión no consiste en lo que se refiere a tomar o evitar algo. Además, se alaba la elección más por referirse al objeto debido que por hacerlo rectamente, pero la opinión, en cambio, es alabada por ser verdadera. Aquí vemos que muy atinado a la imagen que veíamos anterior en la diapositiva, donde muchas acciones que se hacen o algunas acciones buenas que se hacen no se hacen con el fin de eh, sentirnos satisfechos por haber hecho esas acciones, sino más bien por el hecho de ser alabados, ¿sí? Entonces ahí vemos la naturaleza de las decisiones que se están tomando y en ese caso muchas veces se hacen acciones buenas solamente por ser vistos por los demás o se hacen acciones buenas por quedar bien delante de otra persona que nos interesa quedar bien. Entonces ahí vemos que la naturaleza de nuestras elecciones tiene mucho que ver para definirnos como una persona que sea realmente una persona virtuosa. La moderación. Dice que tendría por objeto los placeres corporales, dice, pero eh, los placeres corporales, pero no todos ellos, porque a los que se les deleitan con las cosas que conocemos a través de la visión, como los colores, las formas y el dibujo, no los llamamos ni moderados ni licenciosos, aunque en esto podría parecer que puede gozarse como es debido o con defecto. Ahora bien, lo que mencionaba anteriormente, que existen placeres de que se pueden considerar dentro de la moderación, ¿sí? De que no traen consecuencias grandes, por decirlo así. Ahora bien, por ejemplo, si nos gusta comer cierto tipo de comida grasosa, quizás es un efecto negativo el que se recibiría, pero a largo o a mediano plazo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos comida en abundancia? Nosotros podemos comer lo que necesitamos y también podemos comer todo lo que eh, podría satisfacer nuestro deseo, ¿sí? Una cosa es satisfacer el hambre y una cosa diferente es satisfacer el deseo. Ahora bien, comer en abundancia o comer hasta satisfacer nuestro deseo puede causarnos enfermedades y diferentes situaciones. Y de igual manera pasa dentro de la vida, que hay acciones que al hacerse moderadamente no puede traer quizás consecuencias, pero que si lo hacemos de manera desmesurada, pues trae consecuencias negativas para nuestra vida o para la gente de nuestro entorno. Y pues solamente es lo que hemos podido hablar en esta ocasión acerca de lo que Aristóteles habla acerca de la ética, sobre la virtud, sobre los vicios y los extremos, ¿verdad? En este caso sería los excesos y los defectos. Y como punto medio dijimos que era la virtud.
Entonces, esperamos que haya sido de utilidad y que podamos ir aprendiendo poco a poco durante el transcurso de la materia. Soy sin más que decir, pues solamente me queda desear bendiciones y éxitos.